Y la delegación del Gobierno contra la violencia de género tiene la intención de pedir disculpas de manera personalizada a todas las víctimas que se hayan podido ver afectadas por esa polémica que les hemos contado de posibles fallos en las pulseras telemáticas. Lo dijo la delegada Carmen Martínez Persa en una comparecencia en el Congreso. Después de varios días las víctimas reclaman que no se las ha escuchado a ellas. Precisamente hoy vamos a hacerlo aquí, en este espacio de igualdad que nos propone, como cada martes, Noemí Galván, que es delegada de Igualdad de Radio y Televisión Canaria. Noé, bienvenida, como siempre. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Hoy vamos a comentar precisamente eso, la necesidad de contar con el testimonio de las víctimas, de cómo es contar con uno de estos dispositivos, cómo puede llegar a condicionarte la vida, y también nos acompaña para ello la abogada Natalia Morales, especializada en violencia de género. Bienvenida, Natalia. Muchísimas gracias. Natalia, lo primero que te pregunto antes de escuchar el testimonio de esta víctima es tu impresión personal sobre todo lo que ha sucedido con las pulseras. ¿Hay tantos fallos como se dice? Quizás yo no generalizaría en tantos fallos. O sea, quiero decir, han habido fallos, pero han habido muchísimos más aciertos. Hemos evitado muchas situaciones de riesgo real con el sistema Cometa o con el dispositivo de pulsera. Entonces, hay algún fallo que se debe de mejorar y ese es el mensaje positivo, ¿no? Vamos a escuchar, si les parece, el testimonio de esta víctima de violencia de género. La vamos a mantener en el anonimato, además le hemos distorsionado su voz para garantizar eso, la protección de su identidad, y ella nos ha comentado su impresión sobre lo sucedido, sobre todo en lo que tiene que ver con la respuesta institucional que se ha dado. Vamos a escucharla. No se nos tiene en cuenta a nosotras para absolutamente nada, simplemente se tienen en cuenta trámites burocráticos y ver quién es el culpable, pero resulta que nadie lo es, se pasan las pelotas unos a otros, pero nadie es capaz de llamarnos y decirnos, miren, ¿cómo les ha afectado que a las 3 de la mañana te pita un dispositivo Cometa, vayas a denunciar y te digan que fue un error y que después tu agresor esté en la calle? Pudiendo, supuestamente, haber otro error en el que ese error te cuesta la vida. Eso no lo ha mirado nadie. Nadie ha sido capaz de ponerse en nuestro lugar, nadie ha sido capaz de pedir disculpas. Nadie ha sido capaz de pedir disculpas, una de las conclusiones que saca esta mujer, a la que hemos llamado María. Natalia, te pregunto, ¿tienes la sensación de que todo esto va a perjudicar a la confianza de las víctimas en dispositivos como este que redundan en su protección? Entiendo que por un lado podría perjudicar el mensaje negativo que se está lanzando, pero por otro lado también va a suponer un sistema de alerta para ellas. Quiero decir, ya conociendo los errores habidos o que han habido, estarán mejor informadas y asesoradas a la hora de formalizar la correspondiente denuncia. Este vacío, este error tecnológico que se ha producido, ha provocado que en muchas ocasiones hayan salido absueltos muchos de los investigados o haya habido algún quebrantamiento y no se haya podido demostrar por la cercanía, porque ha fallado el GPS, bueno, innumerables de situaciones que han provocado. Entonces, por un lado se mandará un mensaje negativo, pero creo que por otro se va a reforzar el positivo, porque las víctimas estarán más alertas a la situación que ha ocurrido. Lo que ha llamado la atención es verdad que la delegada del Gobierno para la violencia de género sí pidió perdón, que pusimos aquí ese corte hace unos días, pero sí llamó la atención, ¿verdad, Noé?, la actitud de la ministra, incluso llegando a decir en pleno Congreso que, bueno, que no había pasado nada, que no había muerto ninguna mujer. Quizá por eso se han sentido ofendidas y por eso se han sentido a lo mejor menoscabadas en ese miedo que ya han podido pasar algunas de ellas, no todas. Claro, ¿no? el dato es ese, realmente ninguna mujer que esté en el dispositivo ha sido asesinada, pero eso no implica que sea infalible. Hay brechas que se producen, ahora hablaremos de ellas, pero también hay un condicionamiento a la vida de las víctimas, porque al final también están condicionadas por el uso de estos dispositivos. Vamos a escuchar, si les parece, lo que dice esta mujer, María, al respecto de ello. Y te comento, te voy a poner un ejemplo. Una de las situaciones en las que yo sentí vergüenza fue porque yo estaba en la oficina de Endesa arreglando una documentación y demás, y me empieza a pitar el Cometa, agresor cerca, agresor cerca, agresor cerca. Yo le tengo que dar el aviso en el que pone OK, como que yo ya leí ese aviso, y bueno, posteriormente te llaman del sistema Cometa, me comentan la proximidad y demás, que extreme precaución, que lo van a avisar que tiene que salir de la zona y demás. Bueno, vale. Ellos te preguntan que si estás acompañada y demás. Sí, estoy dentro de la oficina de Endesa, hay mucha gente y tal. Vale, bueno, ahí quedó la cosa. A los 15 minutos o así, veo que entran dos policías nacionales a la oficina de Endesa y preguntan por mí. Claro, esa oficina estaba llena de gente. Entonces yo dije, sí, soy yo.
y fui hasta la puerta a hablar con ellos y demás, y bueno, ellos se tuvieron que quedar ahí hasta que la otra parte se alejara. ¿A quién miraba todo el mundo? A mí. Claro, al final, Natalia, la víctima se siente señalada también en este tipo de circunstancias. Claro, el sistema de pulsera es un sistema que evidentemente marca, quiero decir, la víctima se siente identificada en muchísimas ocasiones a la hora de la alerta del dispositivo, donde todo es visible para el resto de la gente que se encuentra alrededor de la víctima, ¿no? Entonces la víctima muchas veces ya siente vergüenza de por sí denunciar Claro. la situación de violencia de género. Esto es un añadido más el sistema de Cometa, ¿no? Cuando lo dispones de él. Por eso en muchas ocasiones la víctima incluso decide renunciar a dicho dispositivo por vergüenza o por, digamos, esa revictimización que se está produciendo sobre la víctima y no sobre el agresor. No hay otra manera de hacerlo, porque es verdad que le va a sonar la pulsera porque está cerca del agresor Evidentemente. y la policía va a ir corriendo a protegerla. Evidentemente, es muy aparatoso, el sistema que tenemos ahora mismo, o el sistema tecnológico que tenemos ahora mismo, no permite otras opciones. ¿Cabrían otras opciones? Yo pienso que sí. De todas formas, el sistema Cometa, o el sistema de pulsera telemática, es un sistema de disuasión. Quiero decir, es un sistema de disuasión más, igual que lo es la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación, va aparejado. Y centrémonos en que la violencia es una violencia, no es estructural, o sea, quiero decir, no es genérica, perdón, es estructural, donde claro. afecta todo y tenemos que tener en cuenta todos los agentes que rodean a esa víctima para poder evitar esa situación de violencia, ya sean las fuerzas y cuerpos de seguridad, los órganos judiciales, los abogados y abogadas especializados en la violencia. Todo ello tiene que tenerse en cuenta, ¿no? De hecho, con respecto a este testimonio y las situaciones de vergüenza, esta mujer en su entorno llegó a decir, para no dar explicaciones, por ejemplo, cuando acudía a una cena y pitaba el dispositivo, que tenía diabetes y que lo que le pitaba era el dispositivo que le medía si tenía picos o bajadas de glucosa, con lo cual ella misma tuvo que inventar estrategias para intentar mantener una situación bajo control. Vamos a escuchar otro fragmento porque ella también se refiere a su sensación de seguridad. Ahora hablaremos de un episodio en el que nunca se sabrá si hubo un fallo o no. Ella ha hecho la lectura después de todo lo sucedido de que hubo un fallo. Es una alerta de madrugada que se produce durante varias horas diferentes en la madrugada. El dispositivo Cometa le informa de que su agresor parece que merodeando con un coche por su casa, y sin embargo él acude también a la policía porque también le estaba pitando el dispositivo, con lo cual nunca sabremos si realmente se produjo eso o fue la palabra de ella contra la de él. Vamos a escucharlo. Yo a día de hoy no sé si era un fallo, si no lo era, porque yo siempre he pensado que no, hasta que empecé a ver, bueno, pues este bombo que se le está dando el tema de los fallos y demás, y de ahí yo me tuve que ir, yo por mi lugar, él por su lugar. ¿Qué es lo que pasa? El miedo que yo siempre he tenido, que yo, por la valentía de denunciarlo, él nunca va a pensar que él es condenado por sus actos, sino que, bueno, él está en prisión por mi culpa, él ha sido condenado por mi culpa, él no puede ver a su hija por mi culpa. Entonces, ¿qué es lo que puede llevar a una situación en la que yo tenga que ir a un juicio rápido, tenga que declarar en su contra y que después lo dejen en libertad? Creo que todos sabemos lo que eso puede llegar a ocasionar en la mente de un agresor y de un maltratador reincidente. Entonces, bueno, yo ya vivía con miedo, aún teniendo la pulsera, porque yo ya sentía que no era un dispositivo seguro. Natalia, la situación de inseguridad de una víctima en un momento dado, en este caso esta víctima que es clienta tuya, es tremenda, ¿no? Sí, además en el caso de María es una situación de revictimización muy dura, en el sentido de que en muchas ocasiones hubo un quebrantamiento de la orden de alejamiento, lo que provocó finalmente el que se le colocara el sistema Cometa, la pulsera telemática, y a pesar de habérsela colocado se siguió quebrantando. Entonces durante el periodo que la mantuvo, actualmente se encuentra en prisión, pero durante el periodo que la mantuvo hubo diferentes incidencias. Claro, ¿cuál es el problema en el caso de María? Que hasta la fecha, y gracias a lo que trasladaba antes, no, gracias a que se ha podido detectar estos fallos y se han hecho visibles, ya nos podemos plantear si efectivamente en esa sentencia que finalmente salió absuelto porque no se pudo acreditado demostrar que efectivamente el agresor había estado cerca de los metros o había quebrantado los metros que no podía, o sea, se había acercado a la víctima a menos de los metros permitidos, quizás ahora podemos motivar o incentivar a las víctimas que hayan podido
en su caso, identificar algún fallo en ese dispositivo para reclamar a reclamar a la Administración de Justicia, a los responsables, en este caso que podría ser la Administración, junto con el sistema, con la empresa encargada del sistema Cometa. Entonces ahora podemos animar a las víctimas y decir, vale, ese daño causado, esa revictimización, a ver, en el caso de María tuvo que volver al juzgado, tuvo que celebrar un juicio rápido, con el añadido que ese juicio rápido sale absuelto por un fallo, o supuestamente un fallo, que creo que vamos a poderlo acreditar. Sale absuelto. ¿Qué pasa en el caso del investigado condenado en este caso? Se refuerza. O sea, es lo que no acaba de trasladar María. Él sale por allí diciendo, uy, una sentencia absolutoria más. Pero ¿cómo sale la víctima? Con esa sentencia absolutoria, con la carencia de que su sistema no funciona, no ha sido correcto el funcionamiento, y con todos los añadidos posteriores por el quebrantamiento de la misma, claro. Natalia, lo cierto es que al final, como conclusión un poco de este asunto, el sistema funciona porque funciona, pero no es infalible. Y hay, como decía el otro día la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y me imagino que a partir de ahora tomarán buena nota, margen de mejora para afinar, igual que puede hacerse en las valoraciones forenses en el caso Biogen, que ya hemos visto, por ejemplo, este caso de Sevilla. La víctima estaba en el sistema Biogen por un intento de agresión anterior en Cádiz y, sin embargo, no tenía medidas activas en ese momento. Ya. Por supuesto que debemos demandar siempre el mensaje positivo. Evidentemente el sistema Cometa, la pulsera telemática, es un sistema más de medida de seguridad de la víctima. Ojo, es uno más junto con el resto de medios de seguridad que deben de disponer o que tienen las víctimas de violencia de género. ¿Que requiere de unas mejoras? Por supuesto que requiere de unas mejoras. Ahí se tiene que trabajar desde una auditoría externa donde efectivamente se controle esos dispositivos, de que mensualmente, semanalmente o como sea, con una periodicidad constante siguen funcionando. Se debe de hacer digamos un simulacro real con víctimas, un simulacro con víctimas no reales para acreditar que el sistema funciona, y también se debe de disponer a las víctimas de un sistema de queja o de reclamación de incidencias donde la víctima pueda poner en conocimiento de la Administración de Justicia, en su caso la Administración competente, para que pueda conocer de que puede existir algún error en el dispositivo, pero siempre el mensaje positivo. Claro que sí, ha evitado, como dije antes, ha jugado más a favor de las víctimas y menos en contra. Pues Natalia Morales, muchísimas gracias por acompañarnos, y sobre todo también a María, esta mujer que hemos anonimizado para mantener su seguridad, por dar su testimonio y contar un poco pues cómo ha vivido ella pues, con esa sentencia absolutoria que propició este quebrantamiento que no se pudo probar. Muy interesante el testimonio, gracias. De nada, como Marta, siempre, y a Noemí Galván pues la esperamos el próximo martes. Hasta la próxima semana. En el espacio de Igualdad. Buenos días, Canarias.